¿Qué tal? Esperando que estén muy bien. Eh, Antes que nada les doy las gracias por poderme acompañar en una ocasión más. Les platico un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño, bueno, no un pequeño, vamos a leer algunos textos breves. Ojalá que hayan podido examinar el texto que leímos, o bueno, que mandé para los que trabajaron conmigo en la primera sesión. Si obviamente no has visto de qué texto te estoy hablando o no nos mandaste tu correo cuando empezamos a hablar las clases de National Geographic, no hay ningún problema. Vamos a exponer el mismo texto aquí, lo vamos a platicar. Quiero que hagamos algo muy sencillo ahorita. Solamente quiero que compartas unas historias conmigo. Voy a darme la oportunidad de poderte leer unos fragmentos. Al final de cada fragmento tengo algunas preguntas que quiero hacerte. Te voy a platicar un poquito de otras cosas y vamos a empezar el trabajo normal. Entonces, gracias por estar acá. Gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo. Vamos a leer nuestro primer texto. Vamos a ver qué es lo que dice. Mamá colocaba los tarros con encurtidos encima de un piano marca Bösendorfer. Los tarros estaban envueltos en chales mientras se enfriaban. El piano se abombó un poco en el centro. Mamá secaba las judías verdes sobre periódicos viejos en lo alto de los armarios. Mamá preparaba la pasta para fideos. Los cortaba para 3 meses y los esparcía por las camas para que se secaran. Papá gritó: ¿hasta cuándo va a durar este estado de guerra? El tío dijo: voy a hacer unos andamios para circular por la casa. Y yo pregunté: ¿estamos en un teatro? Mamá dijo: vas a ver. Un día me encontraréis en el granero, colgada de una cuerda. ¿Por qué? Inquirió el abuelo. Mamá le contestó: porque hay momentos en que estoy harta de todo. ¿Qué te pareció? ¿En realidad es la vida como nosotros? ¿Tu familia hace algo así, como el suceso de la gallina? ¿Qué es lo que encontraste de similitud con lo que regularmente hacemos nosotros? Este texto está escrito desde la perspectiva de un niño, por si más o menos te diste cuenta. Y hay algunas palabras que obviamente, igual que yo, no has de haber conocido. Es porque son nombres de ciudades en los Balcanes. ¿Recuerdas nuestro tema de los Balcanes? Si no lo recuerdas, date una vuelta en examinar otra vez, por ejemplo, nuestra sesión de la vez pasada, de las fronteras, o de la historia que hay presente en la península de los Balcanes, en especial en el área de Yugoslavia. Acompáñame en este segundo texto. Vamos a hacer una lectura un poquito más larga. Presta atención a los lugares y a cómo describe la situación la persona que los está viviendo y regresamos a platicar un poquito más. El cartero, que lo conocía ya hace más de 25 años, pues llevaba todo ese tiempo repartiendo el correo en Saprude. Nunca le había dicho su nombre, ni a Carlo Adum le interesaba. Si alguna vez se le había ocurrido que ese hombre de bigotes grandes y poblados, oriundo del pueblo serbio de Tzik, el pueblo natal de Vuk Karadžić, se llamaba de alguna manera, le había parecido una falta de educación preguntárselo, sobre todo después de 1990, porque ¿qué nombre de pila iba a tener uno en Tzik que no resultara incómodo cuando alguien se interesara por él? Por eso era mejor que el cartero se llamara cartero, tal y como lo había conocido a lo largo de todos esos años. Un cartero con su mujer Stefa, nacida en Kris, y con 3 hijas, Dubravka, Jadranka y Planinka, a las que ciertamente jamás había visto, pero de las que había oído hablar hasta lo indecible no solo al cartero, sino también a los vecinos, a los cuales había disgustado que el cartero se fuera con Stefa durante 2 meses a un balneario porque se le había debilitado las rodillas, y que lo sustituyera un borrachín que se equivocaba al repartir las cartas, y lo justificaba porque al fin y al cabo en los buzones no ponía el nombre de los habitantes de Rascacielos, sino el de los primeros vecinos que se habían instalado ya en 1968, y a veces ni siquiera el de estos, sino que aparecía el nombre de personas que jamás habían vivido en el inmueble. Sin embargo, el cartero se sabía de memoria dónde estaba el buzón de cada cual, de modo que no le hacían falta los apellidos, y expuestos en los casilleros,
La gente lo percibía como una indiscreción innecesaria. Hacer un viaje por la historia es complicado. Toda la vida he enseñado historia y la he enseñado en distintos niveles y he hablado de diferentes lugares. Pero no soy alguien que salga mucho. Nunca he visitado Francia, nunca he ido a España, nunca he presenciado de primera mano los acontecimientos que te cuento cada vez que estamos en clase. Pero pues tengo que buscar alguna forma de poderlos explicar. No nada más leyendo de un texto. A veces si yo nada más leo lo que tiene mi libro de texto, solamente veo una parte muy pequeña de lo que la persona que hizo ese texto me quiere contar. Una manera diferente de aproximarte al modo de vida de otras personas, una manera diferente de poder sentir cómo es la vida diaria de otra persona, es a través de la literatura. El cine es muy importante, naturalmente, porque te permite crear escenarios, poderlos visualizar, pero la literatura te obliga a imaginar y a tratar de buscar los significados. Quizás en la lectura que acabamos de hacer, recordaste que has conocido a algún cartero, que quizás sus 3 hijas tienen nombres más parecidos a los tuyos que los que dice esta persona. Ahora imagínate que ese lugar te lo arrancan de tajo, que un día te exigen no vivir ahí. No porque tú no quieras, no porque te quieras ir para buscar un mejor lugar para vivir. Te están exigiendo moverte. ¿Recuerdas ese texto que te mandé al principio? Vamos a darle un ojo de vuelta. El problema es el despertar. Mis despertares son siempre abrumadores. Quiero quedarme en esa geografía sureña. Deseo besar a la bella Escandinavia. Ansío pasearme por las calles conocidas y reconfortantes de mi juventud. Pero una vez traspasada la frontera entre ambos mundos, me encuentro en el universo cegado, lóbrego y frío de mi habitación. Estoy triste, estoy enfadado. Sueño con convertirme en un oso que inverna, una momia embalsamada de espejismos. Aspiro a ser uno de los 7 durmientes de Éfeso, sumergido en un sueño de 3 siglos. Quiero seguir siendo el eterno habitante de mis propios sueños, vivir otra vida etérea y leve, una existencia de ensueño sin dolor, y ante todo, sin exilio. Exilio. Esa última palabra es difícil de explicar. Exilio tiene un primo cercano, que se llama destierro. El destierro es un castigo. Así como había castigo como irse a la cárcel o castigo de pena de muerte, el exilio, el destierro, disculpen, era un castigo muy común en la época antigua. En el destierro te obligaban a irte de tu lugar de origen y a abandonar todo lo que tenías. Así porque sí. Y no podías regresar. Dónde vivieras y qué hicieras después de eso no importaba. Pero el castigo era ese, irte de tu lugar de vida. El exilio es muy similar. La diferencia es que nadie te obliga. La situación es la que te obliga. Llega un momento donde no puedes vivir. Es imposible llevar un ritmo común de vida como el que ustedes y yo tenemos. Si ahorita que estamos en el periodo de cuarentena y estamos encerrados, nuestro modo de vida ha cambiado tanto, perdón. Ahora imagínense que te obligan a cambiar todo ese modo de vida, aunque a ti te guste mucho, por una situación de violencia, por una situación de falta económica, por una situación de salubridad. Exiliarse es una condición que mucha gente se impone y no se le impone por gusto. Las personas que acabas de leer son exiliados. Algunos por circunstancias muy extremas, otros. El primer texto que leímos juntos pertenece a Bora Kosick. El libro es El papel de la familia en la Revolución Mundial. Si te pudiste dar más o menos cuenta, a pesar de que el relato estaba estructurado por un niño, Bora Kosick no lo escribió siendo un niño.
lo escribió mucho después, evocando a las memorias no solamente de su familia, sino de su modo de vivir en Croacia en los tiempos de guerra, pero durante la Segunda Guerra Mundial, formando parte de Yugoslavia. Nuestro segundo texto también tiene un acercamiento bélico, pero no desde Croacia, sino desde Bosnia. En nuestro segundo texto leímos Freilader, que es del escritor Miljenko Jerkovic. Él es bosnio. Bosnia, si tú recuerdas, se encuentra demasiado cerca de Serbia y también bastante cerca de Croacia. El autor lo que estaba tratando de hacer era emular el tipo de vida que se vivía durante los 70s en el periodo yugoslavo, en el territorio bosnio. Y el tercer texto, que ojalá te hayas tomado la molestia de poderlo buscar para saber de dónde venía, pertenece a Velibor Kolic, directamente de su libro más famoso, que es el Manual para el Exilio. Obviamente no es un manual, es el título que le puso al texto. Pero Manual para el Exilio hace una referencia de cómo es que se vive la vida cuando te vas de tu país. Las partes buenas y las partes malas, porque el exilio es cierto que es una situación muy radical y rompe mucho, pero hubo una época donde ser exiliado no era tan malo. Las personas que te recibían en otro país te recibían con los brazos abiertos, te recibían muy cariñosamente, te recibían ayudándote. Y había cosas buenas y malas. Entonces, el retrato que hace Kolic es acerca de cómo es que se vive el exilio desde la perspectiva humana, no desde el gran líder. Y también es balcánico. Kolic también es bosnio y es desplazado por la guerra. Se tiene que mover. Y vamos a hacer una última lectura. Quiero que me acompañes en un último texto. Hablamos en un momento. ¿Qué más da? Nosotras somos mujeres. Muy pronto podremos engendrar un mundo mejor. Nosotras somos mujeres sin árbol genealógico. Hasta los perros tienen una lista de antepasados más larga que la nuestra. Haz el favor de no avergonzarte de eso. Nosotras no parimos a nosotras mismas andando entre dos casas incendiadas y dos hogares perdidos. Tanja Stupar, nuestra última autora del día de hoy, también es bosnia. Pero ella no escribe en términos de guerra. Relojes para la habitación de mi madre, que es de donde viene el texto que acabamos de leer, es una demostración de la autora de que no estas personas, solamente por vivir en territorios de guerra, tienen que escribir forzosamente de ello, aunque esté impregnado de ello. El mensaje que te quiero dar hoy y las preguntas que quiero con que te quedes son las siguientes. Es difícil describir la historia del día a día solamente basándonos en rememoramientos históricos. Las batallas son importantes, las guerras son importantes, pero reconstruir cómo es que vivía la gente en el común es algo sumamente importante. Y es algo que ayuda a enriquecer nuestra forma de pensar. En este caso yo elegí el tema balcánico porque nosotros lo trabajamos mucho y porque difícilmente en otro nivel educativo lo vas a volver a repetir. Pero así como hay exiliados bosnios, serbios y croatas, también hay exiliados mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, gente que habla nuestro mismo idioma y que igual que estos escritores hace libros, poemas, grabaciones y experiencias de cómo es estar fuera de casa, viviendo su propia aventura, y cuando las realizan son sus formas muy personales de volver. Yo sé que quizás estás acostumbrado a ver videos de youtubers que van por todo el mundo y te enseñan cómo vive la gente. Pero un turista jamás va a tener la forma de vida de una persona que diario esté en el mismo lugar. Si puedes, acércate a alguna de estas personas que acabas de ver o busca tu propio exiliado. Hay muchos sitios en internet que te pueden acercar a la literatura y a las creaciones de estas personas que están fuera de su país de origen y quizás aprender un poco de por qué razón están afuera también ayude a mejorar a ti como persona. Ojalá te haya gustado este pequeño recorrido conmigo. Ojalá te haya dado un poco más de pensar. Y ojalá te despierte en ti la curiosidad
de buscar la manera en la cual aproximarte a culturas que no son la tuya, vistas desde los ojos de alguien que no puede volver. Déjame tus comentarios. Te escucho y te leo pronto. Gracias. Cuídate.